Funciones elípticas, ¿sí? ¿Qué es una función elíptica? Bueno, primero, supongamos que tengo dos números, W1 y W2, no nulos, complejos, tal que su cociente no es real. ¿Esto qué quiere decir? Ahí dibujé W1 y W2, quiere decir que no están sobre la misma línea. O sea, en el plano complejo, W1 y W2 son no nulos y uno, digamos, no es una combinación real del otro, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué es una función elíptica? Es una función que es meromorfa. Recuerden, meromorfa es que solamente tiene polos, ¿sí? No tiene singularidades esenciales, sino que tiene polos en cualquier región finita del plano, un número finito de polos, a lo sumo. Y lo importante es que tiene lo que se llama una doble periodicidad, o sea, es periódica con respecto a W1, que es eso, y periódica con respecto a W2. ¿Sí? O sea, es periódica en los dos sentidos que manejo acá. O sea, lo que vale en el punto 0 vale lo mismo en el punto W1 y vale lo mismo en el punto W2 y lo mismo en todas las combinaciones, digamos, NW1, MW2, donde N y M son enteros. Esto que dibujé acá, este rectángulo, ¿sí? Se llama la región fundamental. Y ahora, en el fondo, hay que pensar la región fundamental como estoy graficando ahí, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Pero la región sería el rectángulo a la cual le saco este borde, ¿sí? Considero todos los puntos de adentro y los de estos lados. ¿Sí? Ahora van a ver en qué sentido lo digo. Bueno, ¿hay funciones elípticas? Es el primer problema que hay. Sí, las constantes son doblemente periódicas y son enteras en realidad, así que son meromorfas. Pero la pregunta es si además de estas hay algo más. La respuesta es, que después vamos a ver, es que sí, que hay algo más. Pero en otro sentido, aunque hay muchas, tampoco son tantas. Y vamos a poner una serie de lemas. Primero, si la función f siempre es elíptica, ¿no? Si no tiene polos, tiene que ser una constante. ¿Ok? Lema 2. Si f y g son elípticas, la suma, el producto y f sobre g son elípticas. Y la derivada también es elíptica. Ahora lo voy a demostrar esto, ¿no? Lema 3. Si f no tiene ceros, tiene que ser constante. Si es elíptica, ¿no? Siempre si es elíptica. La integral sobre la región fundamental, ahora vamos a ver a qué me refiero, pero básicamente la integral se refiere a integrar sobre el borde, ¿sí?, de la región fundamental, en el sentido antihorario, integral de a cero. Hay que tener cierto cuidado, pero ahora después vamos a ver por qué. Y la suma de los residuos en la región fundamental es cero, ¿sí? Otra vez, los residuos, cuando uno cuenta los residuos en la región fundamental, los cuenta en esta región que estoy marcando ahí. O sea, hay que sacarle, si tengo un polo ahí, tengo que tener por periodicidad un polo acá. Entonces lo cuento una vez acá. Acá no se cuenta porque no está. Si tengo un polo en cero, no lo estoy contando ni acá, ni acá, ni acá, porque esos puntos no están en la región fundamental. Cuento solo una vez porque está ahí en cero. Entonces, la suma de los residuos evaluados en la región fundamental es cero. Y ahora después vamos a ver el corollario. Y la otra es que el lema 6 es que el número de ceros y el número de polos en la región fundamental, como recién lo marqué, contados con multiplicidad, tienen que ser iguales. Entonces vamos a empezar la demostración. Las demostraciones son sketch de las demostraciones. Van a tener que trabajar. Y la primera, ¿sí? La primera es, recuerden, la primera que estoy demostrando ahí, el lema 1, dice que si la función no tiene polos, tiene que ser constante. Y la demostración es así. Es bastante escueta la demostración. Imagínense que no tengo, en esta región fundamental, no tengo un polo, ¿sí? No tiene polos. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo la región fundamental, la cierro, o sea, le agrego el borde
La función es continua y como no tiene polos, es acotada en esta región. Después, por periodicidad, también es acotada acá y en cualquier traslación de este rectángulo cerrado. Quiere decir que tengo una función que es acotada en el plano, no tiene polos, así que es una función entera. Toda función entera acotada por Liouville es una constante. Así que el lema 1 se prueba así. Una función que no tiene polos, repito, tiene que ser una constante. El lema 3 dice que si la f no tiene ceros, es una constante también. Entonces, para eso, ahora hago la demostración del lema 3, si la f no tiene ceros, ¿sí? Fíjense que si la f no tiene, es una función elíptica, 1 sobre f es elíptica. ¿Por qué? Bueno, la periodicidad es trivial de 1 sobre f. Si esta es periódica, esta es doblemente periódica, esta 1 sobre f es doblemente periódica. Y después, todo lo que es 0 se transforma en 1 sobre f en un polo. Y lo que es un polo se transforma en 1 sobre f en un 0. O sea que las maldades, las posibles maldades de la 1 sobre f son solamente polos. Y es doblemente periódica. Y en una región fundamental no puede haber un número infinito de ceros, ¿sí? Porque si no habría un punto de acumulación que tendría que ser un 0. Y saben que en las funciones analíticas los ceros son aislados, así que la cantidad de ceros que puede haber en la región fundamental es un número finito. O sea que cuando hago 1 sobre f, la cantidad de polos es un número finito en esta región y por lo tanto en cualquier región acotada. Entonces, ¿qué es lo que mostré? Que 1 sobre f es elíptica y si no tiene ceros, 1 sobre f no tiene polos. Y por la que acabo de mostrar es una constante. Así que si la f no tiene ceros, la función es una constante. Bien. Entonces, vuelvo ahora al lema 2. El lema 2 era que si f y g son elípticas, f más g y f por g son elípticas y f sobre g es elíptica. En realidad recién lo probé, que si g es elíptica, 1 sobre g es elíptica. Eso recién lo hice. Y es bastante trivial que la suma y el producto es elíptica porque la doble periodicidad es fácil de chequear en cualquiera de estas tres, ¿sí? Y si tiene polos, la f más g solamente tiene polos y el producto también. Y y como ya probé recién, ¿no? Que si g es elíptica, 1 sobre g es elíptica, esta saldría del producto. Bien, ¿cómo se hace que la derivada es elíptica? Volvamos. Que la derivada es elíptica. Ahí está. Si uno toma la función y la corre en un delta cualquiera, delta complejo, no nulo, esto sigue siendo elíptico, es fácil de chequear eso. Moví la función, simplemente la trasladé. Sigue teniendo polos y sigue siendo doblemente periódica. Y como ya probé que la suma o la resta, ¿no? Sigue siendo elíptica, esto de arriba es elíptico y lo multipliqué por una constante y es una elíptica. Así que esto es elíptico. Y eso es elíptico para cualquier delta. Así que cuando delta tiende a 0, si esta es una función doblemente periódica con periodos W1, W2, entonces en el límite, la función límite es periódica con los mismos periodos, ¿sí? Y entonces la derivada tiene doble periodicidad, ¿sí? Eso es seguro. Pero ahora es fácil ver que si uno tiene un polo, la derivada sigue teniendo un polo en el mismo punto. Y la derivada de una función meromorfa es una función meromorfa, así que sigue que la derivada de una función elíptica es elíptica, ¿sí? Entonces el lema 1, 2, 3 está aprobado. Lema 4. La integral sobre la región fundamental es 0, ¿sí?
una cuestión. El lema 5 va a seguir del lema 4, porque si la F esta tiene algún polo, perdón, la suma de los residuos dentro de esta región va a ser 0. Y esta integral es la suma de los residuos. Es 2pi por la suma de los residuos. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver, pero digamos el lema 5 sigue directamente del lema 4. Vamos al lema 4. Lema 4. ¿Cuál es el lema 4? Ahí lo ejemplifiqué suponiendo, por ejemplo, que tuviésemos un polo en 0 y un polo acá. Entonces, por periodicidad tengo un polo en estos vértices correspondiente al polo en 0 y tengo un polo aquí correspondiente al polo acá, ¿sí? Que es el mismo por traslación. Cuando digo la integral alrededor del borde de la región fundamental, en ese caso, por ejemplo, lo tengo que tomar de esta manera. Y entonces, la demostración es fácil en el siguiente sentido. La integral esta, por ejemplo, la que va de A a B, y acá tengo esta integral que va de B' a A', ¿sí? Esas dos se cancelan entre sí. O sea, la integral de AB más la integral de B' a A, fíjense, va a dar 0. ¿Por qué? Porque la función sobre esta región vale lo mismo que acá por periodicidad. Y esta integral tiene que ser menos o igual a esta integral porque la curva está, digamos, esta curva está tomada en esta dirección y esta curva está tomada en la dirección contraria y por periodicidad esto tiene que ser una igualdad. ¿Sí? Es un cambio de variables, pero la función es periódica, recuerden, ese es el kit de la cuestión. Lo mismo, la integral, por ejemplo, de esta línea es menos la integral de esta línea. ¿Sí? Entonces, se van a cancelar lado a lado. Esta se va a cancelar con esta se va a cancelar con esta, y esta se va a cancelar con estos tres pedacitos. ¿Sí? Ahí lo ejemplifiqué con un pedacito. Por ejemplo, la que va de A' a C', que es la correspondiente acá, es menos la integral de C a A, que es esta que está acá. Ejemplifiqué ahí. Es menos la integral de C a A. ¿Sí? Entonces, eso igual que antes, es por periodicidad, porque este pedacito, la función vale lo mismo que acá. ¿Sí? Y acá estoy integrando en este sentido y en el otro estoy integrando en el otro. Entonces, esta es una identidad y cuando la paso al otro lado, la integral va a dar 0 cuando paso esta de acá. Y cuando sumo todos los pedazos, la integral sobre la curva completa me da 0. Eso era el lema 4. El lema 5 es esto mismo que digo, la integral daba 0, pero esto por definición es la suma de los residuos. Donde, fíjense, por eso ejemplifiqué acá que estoy tomando la región fundamental de esa manera, ¿sí? Porque estoy tomando, por ejemplo, este punto que tiene un polo, lo estoy tomando adentro, este también, pero estos los excluyo, ¿sí? Por eso excluyo estos puntos y estos los incluyo, ¿sí? Entonces, cuando uno hace el recorrido y tiene alguna maldad sobre los bordes, los va a tener por periodicidad en los mismos bordes de allá, pero esos se excluyen y estos se incluyen, ¿sí? Y por eso se hace esta región. Entonces, cuando digo la suma de los residuos en la región fundamental, las estoy contando de esa manera y la integral me da 0, o sea que la cantidad de residuos ahí adentro es 0. Y el lema 6, recuerden el lema 6, era que el número de polos es igual al número de ceros en la región fundamental, contando multiplicidad. Y esto simplemente es de la fórmula de Rouget. Lo mismo con la curva, con el mismo tipo de curva. ¿Sí? Recuerden que f' es elíptica y el cociente de elípticas es elípticas, así que esto es una elíptica. Y esta integral, de nuevo, me da 0 por el lema 4. Así que el número de ceros es igual al número de polos. Esta la Rouget cuenta los ceros con multiplicidad y los polos con multiplicidad. O sea, lo que uno tiene, entonces, volviendo para atrás, es que
La cantidad de ceros y polos en la región fundamental, contados de esa manera, que dije antes, es la misma. Un corolario del lema 5 es importante, que no existen funciones elípticas que tengan un único polo simple en la región fundamental. ¿Por qué? Porque si fuese así, esta integral tendría que ser no nula, porque si tengo un único polo simple, esa integral debería dar 2pi por el residuo, que tiene que ser no nulo, y eso no puede ser. O sea que no hay funciones elípticas que tienen un único polo simple en la región fundamental. Bien, pasemos a lo siguiente. Con respecto al lema 6, recuerden, recién lo vimos, el orden entonces de una función elíptica es el número de polos o ceros en la región fundamental. Que recuerden, es el mismo. Por eso, por el lema 6 que recién vimos, la cantidad de polos y ceros es la misma. Entonces lo que digo en la observación 1, que sería el corolario, no existen funciones elípticas de orden 1. Es decir, no puede haber funciones que tengan un único polo simple. No puede haber. O sea que tiene que tener, la función tiene que tener orden 2 o más. O sea, tiene que tener un cero doble o dos ceros simples, y por lo tanto va a tener dos polos simples o un polo doble, o podría tener un polo de orden 3, por ejemplo, aunque no está claro, ¿sí? Pero no puede tener, no existen las funciones elípticas de orden 1. Bien, la pregunta es si existen o no funciones elípticas que no sean las constantes. Todos los lemas anteriores me descartan cierto tipo de funciones, ahora las voy a construir. Y de alguna manera las voy a construir, todas las voy a construir. Voy a llamar W a todos los pares NW1, MW2 con N y M en Z, y ese conjunto lo llamo omega, ¿sí? El conjunto omega, trivialmente, son estos puntos, los puntos del enrejado. ¿Ok? Los que están ahí. Eso es el omega. Y entonces, lo que es importante para lo que sigue después es que la suma de los omega a la alfa, acá me falta algo, un momento, omega a la alfa converge absolutamente si alfa es real, alfa mayor o igual que 2. Acá vamos a poner los dos puntos. Y si los omegas es no nulo, ¿sí? El único que es no nulo, ¿sí? Es el 0, ¿no? Cuando pongo n y m igual a 0, que sería el 0, después ninguno de estos es nulo. ¿Cómo se hace la demostración? La demostración es bastante simple. Voy a hacer una primera observación. Si uno cuenta el primer anillo alrededor del 0, ¿cuántos puntos hay? Hay 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces hay 8 puntos en el primer anillo, como ejemplifiqué. Y en el segundo pueden contarlos, hay 16, en el tercero hay 24, etc. Y está claro el patrón, cómo se hace. Van sumando, ¿sí? 8 y 8, 16, y 8, 24, etc. Así van apareciendo. Y los puntos, voy a sumar, ¿sí? El W, voy a sumar cuántos puntos hay en el primer anillo. Hay 8 puntos, y los 8 puntos, digamos, el W se puede acotar, fíjense ahí, el W se puede acotar, los que están acá adentro puedo poner un círculo de radio R0, y los W que están en el borde, en el primer borde, están entre un R0 chico y un R0 grande. El R0 es positivo. En el segundo anillo, cuando yo, digamos, en el segundo anillo lo que hice es fotocopié por 2, ¿sí? Agrandé por 2. Entonces en el segundo anillo, que tiene 16 puntos, estoy entre 2R0 y 2R0 grande. Y en el tercero, entre 3R0 y 3R0 grande, etc. Así que ahí pueden ver, en general, que se hace así.
Entonces cuando uno hace la inversión, hace 1 sobre W a la alfa, en el primer anillo tengo 8 puntos que a lo sumo valen R0 a la alfa. En el segundo tengo 16 y tengo un 2 que aparece 2 a la alfa R0. En el tercero tengo 24, 3 a la alfa R0. Cuando uno hace la cuenta, sacó 8 acá, acá aparece 2, 3, 4, etc. 4. Acá salió R0 y salió esta cuenta. Y esta serie que está acá, el R0 ahora no interesa, es un número positivo. Es una serie P, básicamente. Si el P en realidad lo llaman alfa menos 1. Y esto converge si el alfa es mayor o igual que 2. ¿Sí? Entonces esto es una serie absolutamente convergente para alfa real mayor que 2. ¿Okay? Esto es importante porque ahora después lo voy a usar sin problema.